Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de contenido de la Go Battle League. En esta oportunidad les traigo un equipo que no es de mi autoría, pertenece a Pokémango, Mango o Uewaxot, o como se pronuncie su nombre en el juego. Y con su autorización les traigo este video de unos combates utilizando este equipo, que es un ADB Registeel en el lead, con Noctowl y Gliscor oscuro atrás, o sea, doble ataque ala, con Gliscor siendo el cambio seguro en la mayoría de las ocasiones. Entonces, vamos con los combates. Primer combate versus The Viking 88. Lead Registeel versus Stunfisk de Galar. Este es un lead que favorece a Stunfisk la mayoría de las veces porque Stunfisk llega al segundo terremoto antes que Registeel al segundo onda certera. Tal vez por esto es que el oponente decide dejar pasar el primero y con un cambio inmediato atajamos este cargado que probablemente es un terremoto doble resistido. Muy poco daño, como pueden ver, absorbimos toda esa energía y nos responde el oponente con Azumarill. El daño de las burbujas súper eficaz va sumando. Lanzamos entonces el terremoto, que daño neutral, y pese a ser Azumarill pueden ver el daño importante que recibe el oponente con ese terremoto. Por esto mismo decide lanzar su energía, deshacerse de este Gliscor, asegura el cambio también. Y yo decido entonces entrar con Noctowl, por el motivo de que no puedo farmear a la Azumarill en ese rango de vida. Quedaba mucha vida como para intentar farmearlo con Registeel. Así que vamos con el Noctowl, escudamos correctamente una hidrobomba y un escudo abajo pero con mucha energía. Vamos a ver qué sucede. El oponente entra con Granbull oscuro. Lanzamos el primer cargado. Probablemente esto va a ser el primer escudo del rival, ahí lo tienen. Y nuevamente segundo cargado. Veremos cómo reacciona el oponente. Decide dejarlo pasar y cambia a Stunfisk, que recordemos no tiene energía del match previo. Después de lanzar el terremoto cambió inmediatamente, por lo que está sin energía. Entonces, con un conteo preciso de energía sabemos que vamos a estar llegando en CMP al cargado que debilitaría ya sea el Noctowl o el Stunfisk. Ahí está, CMP, y con esto nos deshacemos del Stunfisk y solo queda el Granbull para asegurar cambio a Registeel, porque el oponente sabe que tiene que lanzar un Close Combat o a bocajarro para deshacerse del Registeel, para no recibir un cargado, y eso ya lo deja con doble debuff de defensa, 2 ataque ala, suficiente para cerrar el combate. Combate número 2. Beelzeboy. Comenzamos lead Registeel Ninetales Alola. Excelente lead, el oponente cambia a Sableye y yo respondo con el Noctowl. El motivo para responder con Noctowl, pese a que mi sensación es que él está invitando a salir al Noctowl con el Sableye, es que es mi única forma de asegurar mantener el cambio, porque Gliscor oscuro, sobre todo en desventaja de energía, no es capaz de ganarle consistentemente el match a Sableye. En cambio, Noctowl, en la medida que yo decida invertir la misma cantidad de escudos que el oponente, ya sean 0, 1 o 2, yo voy a estar ganando este match. Y obviamente no queremos por ningún motivo a Gliscor enfrentado a Ninetales. Después de ese escudo podemos terminar farmeando al oponente y entra Ninetales Alola. Juntamos 2 ataques aéreos para lanzar el primero. Probablemente lo dejará pasar. Ahí tienen. Y vamos por el segundo y no, el oponente decide lanzar el Meteoro Bola para deshacerse del Noctowl y así preservar la salud de esa Ninetales. Entramos con el Registeel y si el oponente no cambia, mi impresión es que me quiere atajar un cargado y ahí está. Intenta atajar. Yo decido
no lanzar, anticipamos el cambio y entramos con el Gliscor. Pese a que mis sospechas eran que este equipo podía ser Ninetales doble fantasma, no esperaba que fuera Runegrigus, que por la cantidad de defensa, salud que tiene, como pueden ver, puede tanquear un Tajumbrío tranquilamente. Pero gracias a que escudamos correctamente el Bola Sombra, vamos a poder lanzar ahora sí este Tajumbrío que va a forzar el escudo de este Runegrigus. Y vamos a forzar a que lance el Bola Sombra, si es que, porque el oponente no quiere recibir obviamente ese Tajumbrío. Y al estar sin energía, podemos recibirlo con el Onda Certera que teníamos cargado. Con esto nos deshacemos del Runegrigus y también cerramos el combate. Vamos entonces ahora, combate número 3. En esta ocasión, el lead es Registeel Mirror. Un Mirror que a mí no me acomoda para nada. En general, no soy fan de jugar Mirror Match, pero este en particular es complejo porque depende mucho de quién gana el CMP y los pokés que tú tienes atrás, si es que quieres ganar sí o sí este match, si es que prefieres dejar morir y farmear. Y para eso es vital también saber quién gana el CMP. Y esa información, como pueden ver, todavía no la hemos revelado. Y aquí yo decido lanzar inmediatamente. En una de esas pierdo el CMP. Y está bien. El oponente no lanzó inmediatamente. Por lo que... No. De hecho, sí lanzó inmediatamente. Solo que yo gané el CMP. Dado que el rival ya escudó una vez, yo no, decido dejar pasar. Dejo morir a mi Registeel. Y vamos con el Gliscor a farmear. Un escudo va a ser suficiente para farmear a este Registeel completo. ¿Podría haber dejado pasar el cargado? Sí, no debilita, pero prefiero preservar la vida del Gliscor al ser oscuro. La presión de rápidos también de vuelta es importante. Veamos con qué entra el oponente. El oponente decide entrar con Medicham. Esto ya me levanta sospechas de que este equipo puede que sea Bastiodon atrás. Deja pasar el primer cargado, que es un terremoto, como habíamos visto antes. Importante daño pese a ser neutral. Y aquí el oponente se ve forzado a escudar un Tajumbrío. Nos baitea con este puño incremento, no importa, no está en rango de poder llegar a otro cargado. Y este es uno de los momentos más placenteros, satisfactorios de jugar PvP en Pokémon GO. Conectar un cargado doble super eficaz y one-shotear así a un Bastiodon. 3-1 entonces en este set. Vamos con el cuarto combate. Lead Registeel Froslass. Un lead que no es tan cómodo como uno pensaría para Registeel, porque uno requiere conectar dos cargados siempre sí o sí. No vale la pena desde mi punto de vista escudar un Bola Sombra al comienzo. Y lanzamos entonces el Electrocañón, que conecta y debufea a la vez. Y esta parte es cuestionable por jugada, porque era mucho el riesgo de intentar atajar ese Bola Sombra. Pese a estar debufeado, el daño fue considerable. Al menos no me deja en rango de farmeo del mismo Froslass. Entonces así nos recibe el oponente con Azumarill. Vamos presionando con los ataques aéreos. Y el oponente no me puede farmear, por lo que en este punto, justo antes de mi siguiente cargado, decide lanzar. En ese rango de vida yo digo, no vale la pena escudar. Vamos entonces aquí con el Registeel, que tiene un cargado ya casi listo. Y curiosamente el oponente decide escudar. Entonces esto me levanta ciertas sospechas. Decido escudar de vuelta.
era un hidrobomba. Escudamos correctamente entonces. Y antes de que el oponente pueda llegar otro cargado, decido lanzar el onda certera para así debilitar a esta Sumerri. El problema es que aquí entra Sableye y ya en igualdad de escudos esto se vuelve un escenario muy complicado porque Sableye necesita 6 Garra Umbría para llegar al cargado. Por lo tanto, en 12 rápidos va a estar llegando a los 2 cargados que necesita para ganar este match. Y en esos 12 yo no alcanzo a llegar al baiteo más terremoto, que es lo que habría sido necesario para debilitar, vencer a este Sableye. Me veo obligado a lanzar un Tajo Umbrío y nada más. Y eso no va a ser suficiente, lamentablemente. Y así nos vamos farmeados. Y esto va a ser GG. Con esto el set queda 3-1. Y el oponente de la pelea número 5 es nada más y nada menos que Bunny. Siendo Bunny mi oponente al frente y un Tapu Fini en el lead, esto me hace levantar sospechas. Español jugando Tapu Fini. Esto muy probablemente es el equipo de Paula, de Paulacha. Entonces Bunny cambia a su Stunfisk y yo decido intentar atajar el terremoto con Gliscor. No me resulta, por lo que vamos a empezar a recibir mucho daño de este festín de avalanchas que logró cargar el Stunfisk al precio de un escudo, escudándose onda certera del Registry. Esto nos presiona el escudo de vuelta. Me veo obligado aquí a escudar porque yo en este punto les puedo decir, yo estaba seguro de que este era el equipo, de Paula, y por eso digo, necesito que mi Registeel quede contra el Tapu Fini y no contra el Gliscor Shadow, que está muy probablemente atrás. Por eso es que aquí decido escudar y llegamos al punto en que ambos teníamos el cambio. Yo decido lanzar inmediatamente, pensando en que tal vez sería lo menos predecible para el catch. Y conectamos el terremoto que debilitó el Stunfisk. Entra el Gliscor Shadow que habíamos anticipado. Y con un poco de energía al farmear nuestro Gliscor, lo recibimos con el Noctowl. Llega el primer cargado, Tajo Umbrío. Y se bustea el Gliscor, lo que es una amenaza en este momento, porque 2 Tajo Umbrío busteado debilitan al Noctowl en este rango de vida. Tenemos que deshacernos del cuanto antes. Bunny cambia a Tapu Fini, pero nosotros estábamos esperando ese cambio y lo recibimos con el Registeel, que después de tanquear un Surf va por el electrocañón súper eficaz que va a one-shotear al Tapu Fini. Y ahora este Gliscor prácticamente no tiene vida para debilitar a los 2 Pokémon que nos quedan. Así se cierra entonces este 4-1 que nos posicionó el día de ayer en el leaderboard, primera página, top 50. 3.350 puntos aproximadamente cerramos después de este 4-1. Y espero entonces que les haya gustado el video, el equipo, créditos para Pokémango. Tremendo equipazo que se sacó. Personalmente disfruté mucho jugando estas partidas y todavía estoy usando este equipo en algunos que otros sets, por lo interesante que es el pick de Gliscor, que puede manejar a Trevenant, puede manejar a Medicham de forma eficaz, y no solo a esos dos, también a los aceros, Registeel, Bastion. Con esto damos por finalizado este episodio entonces. Espero haya sido de su agrado. No olviden entonces dar like, suscribirse al canal y cualquier comentario, crítica es bienvenida. Nos estamos viendo entonces en otra oportunidad.